Buenos días, hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos ponemos de pie para hacer las oraciones de la mañana. Oración por el sínodo. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Las intenciones de la misa de hoy. Luz Santiago Guzmán, María Hernández, Luz María Santiago Guzmán, Calín Ortiz Rivera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, reunidos en la presencia de nuestro Dios, nos reconocemos pecadores y humildemente pedimos en nuestro Dios su perdón. Por nuestra falta de fe en tu palabra, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza en tus promesas, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad a nuestros hermanos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las dificultades del mundo, nuestros corazones se mantengan siempre firmes en la verdadera alegría.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 doncellas que tomaron las lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a recibirlo.
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: pues si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: se los aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Mis hermanos, en el tiempo de Jesús, una boda era un evento que alegraba a todo el pueblo, a toda la aldea, y participaban de esa celebración todo el pueblo. La costumbre era de que la novia salía en procesión desde su casa con sus familiares y con sus doncellas que la acompañaban hasta la casa del novio. Salían en procesión. La gente salía de sus casas y le tiraban flores a esa procesión, le echaban las bendiciones. Los invitados a la boda se unían a la procesión hasta llegar entonces a la casa del novio, donde se celebraba el banquete, la recepción. Pero a veces la tradición cambiaba. Entonces, en vez de la novia salir a la casa del novio, el novio iba a buscar a su futura esposa. Y esto lo hacía de sorpresa, para ver si la novia estaba preparada. Y ese es el contexto de la parábola de hoy. El novio se tardó, porque no sabían a qué hora llegaba. Se tardó en llegar, y aquellas doncellas que estaban preparadas entraron entonces al banquete de bodas, mientras que las que no estaban preparadas se quedaron fuera. Este tema de estar siempre en vela, estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora, es un tema que se repite mucho en los evangelios. Y es un tema que se repite tanto porque nosotros somos tan tercos que dejamos las cosas siempre para última hora. Hay un refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y en ese refrán tenemos esa gran sabiduría que nos dice una realidad. Dejamos las cosas para la última hora. Y sin embargo, tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para practicar nuestras obras de caridad, para hacer el bien, para estar preparados para que cuando llegue el Señor. Un detalle interesante de esta parábola es el detalle de las lámparas. Cuando nosotros somos bautizados, se nos entrega una vela encendida y el diácono o el sacerdote le dice a los padres y padrinos: mantengan esta vela encendida, esta vela que representa nuestra fe, para que haciendo buenas obras esa llama pueda crecer, pueda acrecentarse. Nosotros que hemos recibido esta llama, tenemos que estar preparados para que esa llama siempre se mantenga alumbrada, para que pueda alumbrar a los de nuestro alrededor. Y eso lo hacemos por medio de las obras de caridad. Esto es una advertencia que la Iglesia nos repite mucho, que el Señor Jesús nos repite mucho en el Evangelio.
Tenemos que estar preparados, porque no sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia. En ese momento no tenemos excusas, o estamos preparados o no. Los que estamos preparados entraremos entonces en esa vida eterna, en ese banquete de bodas. Y los que no, tenemos que atenernos a las consecuencias. Que Dios les bendiga. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Señor, que en el sacrificio único de Cristo nos has adquirido para ti un pueblo de hijos. Sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos todos del mismo Padre Celestial, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos una señal de paz. Dios bendiga.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que sea en mi casa. La palabra de tu gracia. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos todos en la paz del Señor.